entrevista es momento de saludar a la ingeniera Dalma Domínguez del Viceministerio de Ganadería. Vamos a hablar acerca del trabajo que están desarrollando en materia también de asistencia a los productores, asesoramiento en planificación forrajera, rotación de potrero y conservación forrajera. Todos estos temas vamos a estar conversando ahora con la ingeniera. Buenos días. Hola, muy buenos días, Edgar. Gracias por este contacto y destacamos justamente el trabajo que vienen desarrollando y quisiéramos conocer más al respecto sobre la importancia de estos temas y estos puntos en específico y los cambios que han observado a partir también de la asistencia que han logrado a los productores. Sí, realmente comentándote un poco ¿verdad? Con esta situación, los nuevos desafíos que tuvimos mucho, es el tema de ir haciendo las capacitaciones, pero también de manera, vamos a decir, un poco más remota. Entonces, en nuestras páginas estamos también publicando muchas de las informaciones que realizamos en las capacitaciones, ¿verdad? Actualmente tratamos de hacer una capacitación que es a campo. Muchas de estas prácticas, vamos a decir, que estamos promoviendo siempre. Es fácil realizarlo a campo, pero también estamos con esta metodología un poco más de tratar de informar desde nuestras redes, de tratar de hacerlo también de manera remota, ¿verdad? Comentándote también un poco eso, ¿verdad? De todo este 2020, cómo estuvimos haciendo la parte de asistencia a los productores. Nosotros principalmente nos enfocamos mucho en lo que es la parte de planificación, ¿verdad? Sabemos que las fincas, sean grandes, sean pequeñas, tienen que estar planificadas, ¿verdad? Tratamos de enfocarnos en lo que es la parte de planificación, en lo que es la parte forrajera, también la planificación de lo que es la parte sanitaria y también la planificación en lo que es un poco a los costos, a ese tipo de cosas, ¿verdad? Y realmente lo hacemos para, intentando que los productores siempre vayan aplicando y mejorando esto, ¿verdad? Muchas veces le decimos que ellos tienen que anotar así las cosas que nosotros les recomendamos y de esta forma, así que ellos vean si les sirve o no nuestras recomendaciones, ¿verdad? Entonces es una forma de medir y eso, ¿verdad? Comentándole un poco de que venimos trabajando así. Hay días que estamos por las oficinas haciendo ese tipo de publicaciones y hay días que nos encontramos en campo, ¿verdad? Trabajando con los productores, tratando de siempre hacer la parte de asistencia. Siempre es muy necesario ir enfocando eso principalmente a vamos a decir, a todos los tamaños de productores, ¿verdad? A Los partir de pequeños, los esto, medianos, los grandes productores. A partir de esto, y como bien decías, esto se aplica para los productores en menor escala y también lo que sin duda también trabajan a mayor escala. En lo que hace al trabajo en sí, en atención a esta situación por la que estamos atravesando, se habla específicamente de la planificación para poder evitar en lo que hace a la estructura, ya sea de costos, también en lo que hace a la planificación. ¿Han notado cambios? ¿Están acompañando esto los productores? ¿Van adoptando estas nuevas medidas que es el resultado también del trabajo de manera conjunta con los técnicos del viceministerio? Asimismo, notamos bastante, quizás, vamos a decir, no de una, a veces son muchas prácticas, a veces son muchas cosas. Nosotros sabemos que el productor tiene muchas actividades, nosotros, vamos a decir, le hacemos las capacitaciones sobre un tema, pero ellos tienen que estar manejando distintos temas a la vez, pero vamos notando que ellos van adoptando, ¿verdad? Van adoptando el tema ven la importancia de lo que es la parte de planificación, de lo que es la parte forrajera, de lo que es la parte sanitaria y de ir haciendo esta planificación, ¿verdad? Muchas veces las prácticas es difícil, vamos a decir, implementarlo de una en el campo. A veces los productores no tienen muchos recursos, pero de a poco y se va adoptando, ¿verdad? Nosotros tratamos de enfocar mucho la planificación en lo que es, por ejemplo, la parte de preparación, o sea, la parte forraje, de ver esas pequeñas prácticas. Vamos a decir, hay algunas veces algunas creencias que ellos tienen, vamos a decir, de que hay ciertas prácticas que es difícil realizar a pequeña escala, ¿verdad? Por ejemplo, la parte heno, la parte de ensilaje, ese tipo de cosas, algunas veces los productores eh, piensa que es complicado realizarlo porque quizás suelen ver así en gran escala, pero después ven que se puede realizar en pequeña escala y lo hacen, ¿verdad?
Se puede Muchas lograr en veces. medio de esta situación el balance Sí. forrajero justamente por la faltante que hay? ¿Se puede suplantar esto o conseguir en otros tipos de forraje, por decirlo de cierta manera, también para poder lograr complementar y lograr este balance? ¿Y cuánto cuesta esto finalmente? Y realmente, justamente, nosotros siempre decimos que, por ejemplo, una de las fotos que está pasando, ¿verdad? Fue una práctica que estábamos viendo el tema de hacer ensilaje, ¿verdad? Sabemos que últimamente tenemos que prepararnos más para lo que es la época de déficit forrajero, ¿verdad? Lo que sería la parte de otoño, invierno, siempre se tiene esos problemas y muchas veces, como le decimos a los productores, quizás hay años que no son tan malos, no son tan fuertes, pero igual el animal baja de peso, igual el animal no pasa tan bien y hay años que donde eso se prolonga, ¿verdad? Como este año que se siente mucho la falta de alimento. Entonces, son prácticas que el costo no es muy alto, vamos a decir, los materiales, por ejemplo, esas bolsas, tratar de picar el pasto, tratar de, por ejemplo, con una forrajera, ese tipo de cosas, el costo no es muy alto, ¿verdad? Es quizás un poco complicado tener, vamos a decir, todo de una, todos los materiales, pero se puede hacer manualmente, por ejemplo, hacerlo de Camerún, un ensilado de Camerún, por ejemplo, ese tipo de cosas, el costo no es muy elevado, ¿verdad? Entonces son prácticas que se puede aplicar y en pequeña escala, eso siempre le recalcamos al productor, ¿verdad? Hay cosas que quizás tratando de que ellos implementen de a poco con un bajo costo, con una baja inversión, mejor dicho, para que vayan adoptando eso, ¿verdad? Justamente eso es lo que tratamos siempre de ir enfocando. Cuando hablamos de la rotación de potrero, sabemos que estamos hablando del uso adecuado del suelo, en lo que hace a la cantidad también de ganado. ¿Cómo manejan esto? Y se ha logrado esta integración también con otro tipo de animales como rumiantes menores también que puedan integrarse a esto y se puede observar justamente a partir de esta planificación resultados a corto y mediano plazo. Totalmente, ¿verdad? Los resultados siempre son de aplicar el tema de rotación de potreros, por ejemplo. Es una parte esencial de lo que es la parte de la planificación, ¿verdad? Nosotros sabemos que al realizar estas rotaciones de potreros, logramos, uno, el tema de que la pastura se pueda descansar, entonces el rebrote pueda ser mejor. Logramos también el tema de que el suelo no pierda su estructura y ese tipo de cosas, no pierda mucha humedad. Por ejemplo, muchas veces, siempre nosotros, vamos a decir, al asesorar a los pequeños productores, también que le mencionamos mucho de que es importante tener lo que es la pastura de pisoteo, vamos a decir, para rotar los potreros, pero también un poco la pastura de corte. ¿Por qué? Porque eso, al tener más volumen de alimento, le permite al productor realizar más fácilmente esas rotaciones, ¿verdad? Alternar un poquitito el pastoreo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el animal que puede ir consumiendo esa pastura de corte, puede ser, o sea, se le puede dar así de forma, vamos a decir, manual, y tanto el potrero va descansando. ¿Por qué? Porque eso, cuando empieza la lluvia, cuando empiece, bueno, vamos a decir, los rebrotes, tenemos que dejar que esté en buen estado, ¿verdad? Una pastura que esté, vamos a decir, al ras del suelo, eso le perjudica muchísimo. Después ya empezamos a tener problemas de malezas, después ya empezamos a tener esas complicaciones de baja productividad, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de enfocar eso y hacer esa evaluación, tratamos que los productores también lo vean de esa forma, ¿verdad? Que muchas veces vamos a decir, se pierde más no haciendo ese tipo de planificación, pequeñas planificaciones que nos pueden ayudar bastante a lo que es el manejo, o sea, a la productividad del campo y también a cuidar los recursos, ¿verdad? La pastura, el suelo son recursos muy importantes para el productor, entonces todo eso es importante siempre tenerlo en cuenta cuando hacemos la planificación. Ingeniera, ¿cómo hacen aquellos productores que estén observando esta entrevista
y necesiten de contar con una asistencia técnica de este tipo, por lo que justamente nos estás manifestando, el estudio del suelo, las características del establecimiento y todos estos datos que sin duda pueden significar mucho y un cambio notorio en lo que hace a su capacidad de producción y a mejorar justamente esto. ¿Cómo pueden hacer ellos para que puedan contar también con la asistencia del Viceministerio de Ganadería? Y una de las formas, vamos a decir, es el tema de siempre estar, vamos a decir, en nuestras páginas viendo los consejos y ese tipo de cosas que nosotros vamos poniendo a disposición del público, ¿verdad? Y también otra forma es la solicitud por medio de nota aquí en el Viceministerio de Ganadería, ¿verdad? Sabemos que a veces como que no somos muchos, tarda un poco, ¿verdad? Pero siempre tratamos de estar en contacto con los productores y algunas veces los productores también son de zonas un poco lejanas, ¿verdad? Entonces llaman a la institución, pueden estar, pueden contactar con nosotros, que nosotros sin problema vamos a tratar de asesorarle en lo que podamos, ¿verdad? ¿Esto tiene algún En- costo para los productores? no, 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 ningún costo. Que es importante destacar Princip- también esto. Muchísimas gracias, sí, ingeniera, por estos datos. Sin duda, nosotros valoramos también el trabajo que realizan con los productores, paralelamente también esto que significa un avance importante en materia de ganadería y todo lo que han logrado. Sin duda, esto también significa un cambio importante en nuestra manera también de producir. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por darnos también este espacio para poder compartir con la gente en general y con, vamos a decir, nuestro público objetivo, que son los productores, el tema de difundir más lo que son las buenas prácticas, la aplicación de este tipo de cosas. Entonces, siempre también a nosotros nos ayuda bastante el contacto con ustedes.